abrir las Biblias o seguir la lectura en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del 9 al 13. Marcos 13, del 9 al 13. Seguimos con esta serie del Evangelio de Marcos que nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo que nos habla directamente a nuestro corazón. Vamos a ver estas palabras del Señor que dice la palabra de Dios. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oremos. Señor Rey Eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta alerta que también nos alienta, nos fortalece y nos ayuda, porque nos hace ver que tú estás presente, Señor, en medio de nuestras aflicciones. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nuestra vida, Señor. Que tú puedas ser trabajando en nuestro corazón por medio de esta palabra. Que tú abras los oídos del alma a aquellos que van a escuchar y que pongas palabra, lo que tú quieres que yo diga, como hemos leído ahora. Que tu Espíritu Santo ponga la palabra en mi boca, Señor, para darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias porque podemos tener esta comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a este momento de la predicación. Y el Señor nos habla a nuestro corazón de esta alerta. Vamos a ver 4 puntos importantes. Esta alerta alentadora es una alerta al cuidado. El segundo punto que vamos a ver hoy, esta alerta es para enfocarnos en nuestra misión, que a veces las circunstancias nos hacen distraernos de nuestra misión. Esta alerta también trae aliento para nuestra vida, y es un aliento al saber de la cercanía de Dios. Y esa cercanía que nos tranquiliza, el cuarto punto, y nos hace perseverar. Seguimos con esta serie del Evangelio de Marcos, como hemos dicho. Estamos en una secuencia en Jesús en Jerusalén. ¿Os acordáis? Está en el Monte de los Olivos ahora. Está próximo a ser entregado. Él mismo se entregará por amor a nosotros para que tengamos vida eterna. Y entonces Jesús va a dejar a sus discípulos. Él, aunque le mandará el Consolador. Y está alertando a sus discípulos más cercanos sobre cómo será la iglesia, cómo será lo que tengo que vivir en los últimos tiempos. Decíamos la semana pasada que los últimos tiempos no es el final de los tiempos. El final de los tiempos solo Dios lo sabe. Teológicamente hablando y bíblicamente hablando, cuando hablamos de los últimos tiempos es del tiempo que transcurre de la ascensión de Jesús a la vuelta de Jesús. O sea, llevamos en los últimos tiempos 2000 años. Y en esos últimos tiempos, cuando dicen los últimos tiempos habrá falsos cristos, como vimos la semana pasada, o se entregarán a los tribunales, en los últimos tiempos, eso es lo que ha ido ocurriendo desde que Cristo ascendió, y sigue ocurriendo hoy día y ocurrirá hasta que Él venga. Por lo tanto, estamos hablando de este periodo, en nuestro periodo también. Por eso la palabra de Dios tan maravillosa que habla a nuestro corazón, porque Dios está hablando para nosotros. Es el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Y esta alerta que Jesús va a hacer a sus discípulos también, tómatela para ti, para nosotros, para su iglesia. La semana pasada veíamos la alerta, advertencia, para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga a contar cuentos que se alejan de la palabra de Dios y nos quieran hacer
cautivo de falsas enseñanzas. Para cuando se levantan esos falsos cristos, esos falsos ungidos y maestros, podamos detectarlos haciendo uso de su palabra. La semana pasada veíamos esto. La alerta que vemos hoy es una alerta muy importante. El Señor nos alerta, ¿sabes de qué? De persecuciones, muertes. Pero ¿sabes qué te digo? En el fondo de todo esto, aunque parece que la lectura es dura, que os van a entregar en tribunales, que vais a sufrir persecuciones, que no sé qué, no sé cuánto, pero en el fondo, como le pasaba a Job, esto es una alerta alentadora. Es una alerta que tiene que causar paz en nuestro corazón. Lo voy a decir, ¿por qué? Atentos. ¿Por qué? Porque en medio de esta alerta vemos también la cercanía del Señor con nosotros. Vemos también el cumplimiento del Señor, de su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por Él, por el Señor, por su cercanía, cumpliremos el propósito el cual fuimos llamados a pesar de nosotros. Entonces, te pregunto, no hace falta que me responda, pero quédate con estas preguntas para desarrollar el sermón. ¿De qué trata esta alerta alentadora? Es una alerta paternal. Es una alerta llena de amor de Dios con nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta alerta? ¿Qué nos está dirigiendo a hacer? Esta alerta, ¿qué nos está invitando a hacer? Espero que esta palabra que sea de bendición para ti. Por eso te voy a pedir que porque es una palabra muy importante. Bueno, toda es importante, pero creo que esta viene muy bien a nuestro corazón, a su iglesia aquí en los Santos de Maimona. Te voy a pedir máxima atención para que el Señor hable a tu corazón. Atento a la palabra del Señor, porque esta palabra puede ser importante para tu vida, para recordarla toda la vida que te quede aquí. Vamos al primer punto, y el Señor nos llama a una alerta de cuidado. Fíjate cómo empieza la palabra. El texto comienza con la siguiente palabra: pero estad alerta, porque os entregarán a tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero vamos a empezar con la primera parte: estar alerta. Esto ya es una muestra de amor de Cristo con su iglesia. Estad alerta. Es como cuando el padre dice a su hijo: cuidado que te caes. Te está guardando. Dios con esta palabra te guarda. Te está amando. Y esa está la alerta. Es muy importante más aún. Porque aquí en la traducción que yo uso, que es la Biblia de las Américas, dice estar alerta. Pero si vamos al original, al griego, el griego tenemos el blepo. Y blepo significa mirar, guardar, ver, vista. Guardar. Guardaos. La construcción, si vamos al literal del griego, que es más o menos la misma, y la construcción de esta alerta sería, más para que lo entendamos, lo que quiere decir Cristo aquí: pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Dios no habla a un conjunto corporativo de su iglesia, sino te habla a ti mismo. Mira, está mirando por ti. Cristo mirándote, amándote a ti, amando por tu nombre, amándote quien eres, a pesar de quién eres, a pesar de quién soy. Dios amándote por tu nombre y apellido y diciéndote: cuídate, ten cuidado. Y en este sentido de cuidarnos, también nos llama el Señor en esta construcción. Pero mirad por vosotros mismos. También está diciendo: cuidémonos nosotros, pero cuidémonos los unos a los otros. Aquí Jesús está hablando individualmente a cada uno, pero la construcción de la frase también nos invita a cuidarnos unos como otros. Y la iglesia ha hecho esto por los siglos. Una iglesia que no cuida a su hermano, un hermano que no cuida a su hermano, está fracasando como cristiano, y perdona que lo diga así, está pecando. Una iglesia que no ame al hermano no está llevando el reflejo de Cristo.
Una iglesia que no cuida al huérfano está fracasando. Una iglesia que no cuida a la viuda está fracasando. Una iglesia que no sea acogedora con el extranjero está fracasando, está pecando. La iglesia debe seguir el llamado de esta alerta del cuidado. ¿Y qué es la iglesia? ¿Es un ente algo? No, la iglesia es tú. La iglesia soy yo. Y debemos atender a este llamado, a esta alerta del cuidado. Jesús no solamente está diciendo que nos cuidemos a nosotros mismos, que sí, el dominio propio, la oración, la comunión con Dios, la santidad, sino que también de forma amorosa está diciendo que nos cuidemos los unos a los otros. Porque el hermano que está a tu lado, que está delante, está detrás, por eso también fue Cristo a morir en la cruz. Y es igual de importante para Cristo que tú. Por lo tanto, por eso el Señor siempre nos llama al servicio. No sé, señores, a amar. Aunque haya cosas de carácter que no mejor dice, es que no me cae muy bien, me cae mejor el otro. No, a ese tienes que amar más. Amar en el amor, en la dimensión de la cruz, amando a Dios, amando al prójimo. Y sobre todo la iglesia debe atender, debemos ser sensibles los unos con los otros en el cuidado, a atender a aquellos que pasan dificultades. Y hacerlo sin interés. Ya sabéis, lo he dicho muchas veces, el dicho ese que escucho por ahí, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí, bueno, no sé ni cómo funciona. Eso es antibíblico, porque eso es una ayuda por interés. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios o pedir al Señor sensible para que el Señor nos haga mirar a aquellos hermanos que están viviendo dificultades, penalidades o que están enfriándose. Y ir en su ayuda, pero no pensando, yo lo hago por ti y mañana tú lo haces por mí. No. El servicio del cristiano, el amor, es un amor desinteresado, como así Cristo murió por nosotros. Desinteresado. Un cristiano que no vive en el amor y la caridad se malentiende muchas veces, se piensa que da limosna, no. La caridad no significa eso. La caridad precisamente es el amor desinteresado. La caridad viene del caris, del griego amor. Es el amor interesado por su hermano. Si no vive esta vida de amor y caridad con su hermano, no vive en él el reflejo de Cristo. La palabra cristiano nos queda grande si no vivimos en el amor los unos con los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos tener más comunión entre nosotros. Vemos que alguien está mal o que alguien no estuvo en el culto, por lo que sea, llamar, preocuparnos. Llamarnos entre nosotros, hermanos. Que no sea solo el pastor que esté llamando, que a veces parece que somos un policía. No somos policía. Llamarnos los unos a los otros. Hermano, te eché de menos en la iglesia. Pasó algo, queremos orar por ti. O quedar un día con los hermanos, vamos a tomar un café, vamos a hablar. La comunión, el amor de la iglesia no solo se superdita y se limita a esto del domingo. El cuidémonos los unos a los otros, cuidémonos como la familia en la fe. Como vivían las primeras comunidades cristianas que lo compartían todo. Ahora pronto vamos a empezar a volver a hacer ágapes, que ya pasó el verano, a comer juntos después de un culto, a celebrar. Qué momentos tan maravillosos son esos. Pero que es eso, no solo ser el cuidado, eso forma parte del cuidado los unos a los otros. Que ese cuidado no solo sea para actividades de iglesia, sino que sea parte de nuestro día a día. Que nos llamemos. Incluso llamarme a mí también, que el pastor también necesita a los hermanos que preguntan, ¿estás bien, pastor? ¿Pasa algo? ¿Por qué podemos orar por ti? Llamémonos los unos a los otros. Compartamos la comunión. Esto es lo que nos dice el Señor. Vivimos tiempos difíciles también. Una sociedad camina, lo vimos la semana pasada, una sociedad que camina en un antidios, creando falsas religiones, supersticiones. Que si nosotros no estamos unidos como ese fuego que arde, seremos como ascuas que se apagan. Y eso el Señor nos dice, por eso dice, cuidado, cuidémonos los unos a los otros. Ser cristiano, vivir cuidándonos, pues ¿sabes por qué?
Porque vienen tiempos, son tiempos complicados ya. Jesús dice aquí un porqué a sus discípulos: porque os entregarán a los tribunales, cuidaos, y seréis azotados en la sinagoga, y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa. Quizás en nuestro contexto esto no suena chino, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios. No somos perseguidos por el gobierno ni por las autoridades. Mira, esto es una prueba. Damos gracias a Dios porque Dios puso en el corazón del ayuntamiento cedernos a este lugar de culto. No, nosotros no vivimos esto, gracias a Dios. No vivimos esta realidad por ahora. Pues esto puede cambiar. La historia cambia rápido. Pero hermanos, hay personas, hermanos, que nos han antecedido, que han vivido esto. Incluso para que nosotros tengamos esta relación buena y esta libertad de culto hoy en España, hubieron hermanos que dieron su vida, literalmente. Y hoy quizás nosotros no pasamos esto, pero ha habido hermanos cristianos que han pasado por esto, desde los primeros cristianos a nuestros reformadores españoles de la Reforma en el siglo XVI. Muchos acabaron en la hoguera, clamando por una libertad de culto. No hace mucho, con la dictadura de Franco en el siglo XX, pastores eran presos y fusilados por la fe. Porque hermanos, ser cristiano significa ir a contracorriente de la filosofía del mundo hoy. Significa ser rechazado por el pensamiento común de este siglo. Significa incluso que por hablar de Cristo modelo familiar, como el domingo pasado me tocó hablar, y de la creación, esto puede llevarte hoy en día a los tribunales. ¿Ves? Parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos. A lo mejor no nos van a matar, no nos van a matar. Pero sí nos pueden llevar al juicio, a los tribunales. Y por eso esta alerta es muy válida para nosotros. Ser cristiano significa ser rechazado por el mundo. Significa la no popularidad en los movimientos de este tiempo. Ser cristiano significa esto. Pero hermanos, debemos cuidarnos unos a otros para que nuestro ánimo sea ser luz. Para que con fuerza podamos decir: quiero ser luz y siempre confiado en el Señor. Yo no soy hecho de otra pasta que vosotros, ni vosotros de otra pasta que nosotros. Y yo en mi vida he experimentado por tiempo que cuando yo no tengo la comunión con mis hermanos, no me congrego, no oro, mi alma, mi espíritu se constriñe, se opaca, se carga. No sé, a lo mejor vosotros sois de otra pasta. No, se nota la ironía, ¿no? Vamos necesitándonos unos a los otros. Por eso dice Pablo, el autor de Hebreos: no seáis como aquellos que no tienen costumbre, que no se congregan por costumbre. Para vivir una vida de paz, de gozo y preparado para todo lo que pueda venir, necesitamos la comunión con el hermano. Necesitamos sentir el cuidado pastoral, y no solo el cuidado pastoral, sino el cuidado fraternal, que es igual de importante que el pastoral. Yo como pastor, mira, la semana que viene, sabéis, voy al sínodo nacional, y a mí me cuidan 15 pastores también, me cuidé de vosotros también, puede ser que oráis y todo. Pero todos tenemos que ser cuidados, ¿no? Nadie puede decir: yo voy por libre, soy súper fuerte, yo puedo solo. No, mentira, te va a pegar un porrazo gordo. Necesitamos estar cuidándonos. Si realmente somos cristianos, hace poco hablaba con una persona y decía: si tú dices ser cristiano, no puedes caminar a tu libre albedrío, en el sentido de como un llanero solitario diciendo que eres cristiano, porque tu fe va a menguar, tu fe no estará en conexión. Necesita de congregarte, porque ahí en la iglesia se manifiesta el amor de Dios. Un cristiano que no busca el cuidado de congregarse no es un cristiano. Puede ser un simpatizante, pero no está dispuesto a experimentar el amor de Dios, y es muchas veces por cuestiones de orgullo o egoísmo, porque no quiere dar. Y ser cristiano significa dar amor, dar tiempo, ceder en mi carácter en muchas cosas por amor a mi hermano. Y eso, claro, no todo el mundo está. Por eso a mí una persona que dice: soy cristiano, pero no me congrego, habla mucho,
Dice que por los frutos seremos conocidos. Por lo tanto, también seremos buenos ser luz y hablar a otros de que es necesario, si dices creer, que congregues. Porque necesitas ser cuidado y necesitas también que Dios te use para cuidar a otros, si realmente eres cristiano. Porque aquel que es cristiano busca también cuidar a sus hermanos, porque ese amor que ha puesto Dios en su corazón es fruto de esa conversión. Y necesitamos esto. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto lo sabemos y se nos recuerda cuando vemos también las victorias de los hermanos. Cuando yo veo una persona que llega a la iglesia, por ejemplo, como pastor, y veo que da pasos en el Señor, o hace poco tuvimos bautismos, a mí me confirma el Señor mi fe, me fortalece la fe, porque veo la mano de Dios en estos hermanos. Y lo vemos, todos nos pasa lo mismo cuando vemos estas maravillas. Por eso necesitamos de estar juntos, de cuidado mutuo unos con otros. Y ser cristiano nos invita a eso, a rechazar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y mirar por nuestros hermanos, orando por ellos. Esa es la mejor forma de amor también. Orar por los hermanos. El cuidado tiene que formar parte también de la oración unos por otros. ¿Cuánto oras? No hace falta que me respondas, es para tu corazón. ¿Cuánto oras por los hermanos de tu iglesia local? Con los que estamos aquí cercanos. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo gastas? Bueno, gasta no, eso no se gasta. ¿Cuánto tiempo inviertes en la oración por tus hermanos, por tu pastor, por aquellos contactos que estamos teniendo como iglesia? ¿Cuánto oras al día por ello? ¿Cuánto oras por la iglesia universal extendida por toda la tierra? ¿Cuánto oras también por por todas las denominaciones evangélicas, cristianas? ¿Cuánto oras por ellos? ¿Cuánto oras por la iglesia del Señor? ¿Cuánto oras por la iglesia perseguida? Que eso sí sufre, ¿no? Y bastante. ¿Cuánto oras por ellos? Hermanos, si orar es la mayor muestra de amor y oramos poco, quiere decir que tenemos que pedir al Señor que llene nuestro corazón de amor. Orando por todos nosotros y por aquellos que sufren, orando por la iglesia perseguida, estaremos orando y estaremos amando a la iglesia del Señor. Como dice Pablo a los Efesios, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Y esto, algún día un lumbreras recogió esto, hay que orar por todos los santos de la altar. No, eso no son. Santo eres tú y santo soy yo. Por gracia. Y cuando dice orar por todos los santos, quiere decir orar por todos los hermanos de la iglesia, de tu iglesia local, de las iglesias cercanas y de las iglesias extendidas por toda la tierra. Incluso por aquellos que hacen cosas diferentes a nosotros. Pero en el fondo, en lo esencial, que es alabar a Dios, adorar a Dios. Es lo importante, eso es lo que nos hace ser hermanos. Que hemos sido comprados por el mismo Señor, con la misma sangre. Entonces, el cuidado nos invita a orar. ¿Y sabes para qué es este cuidado? ¿Sabes por qué necesitamos cuidarnos unos a otros? Para que estemos bien, sí, bueno, es una razón. Para dar testimonio del Evangelio. Porque sabe una cosa, si el Señor te ha salvado y te tiene aquí en la tierra, es para hacer testimonio. Para dar testimonio del Evangelio. Fíjate lo que dice Jesús, Vuelvo a leer el versículo corto, ¿vale? Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa. ¿Todo para qué? Para testimonio a ellos. O sea, un martirio de aquellos que hemos leído por historia, o un martirio que vemos de la iglesia perseguida, por ejemplo, los coptos en Egipto, en Irak, los cristianos, es para testimonio. Es para testimonio de todos, pero también para testimonio a los verdugos. Porque quedarán, oye, son capaces de morir por este tal Jesús.
Y algunos se han convertido después. Fíjate, Pablo. Pablo era un ejemplo. Pablo pasó de verdugo, de perseguidor, a perseguido, a apóstol del Señor. Porque, hermanos, todo lo que hacemos repercute en el testimonio de Dios. Todo en el testimonio que Dios nos ha dado repercute. Es decir, como iglesia, todo lo que hacemos es ser luz y sal, columna y baluarte de la verdad. Déjame decirte que si nosotros practicamos el amor y vivimos del amor en la dimensión de la cruz, ese amor que nos mostró Cristo en la cruz, amando a Dios, amando a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, y nos empiezan a ver juntos amándonos, la gente del pueblo, de la comarca, empezará a decir: oye, qué grupo más curioso. La gente está en búsqueda de algo. No sabe de qué, pero de algo. Y necesita el testimonio de la luz del Evangelio que porta la iglesia para que miren a Cristo. Para que dejen de buscar en cosas vanas y miren a aquel que da la vida por ellos. Por eso es importante, cuidado para el testimonio. Necesitamos tener claro en todo momento, incluso cuando somos perseguidos, cuando vivimos situaciones complicadas, cuando somos juzgados, necesitamos saber que siempre, en todo momento, en todo lugar, somos portadores del Evangelio, somos embajadores de Cristo y por lo tanto luz y sal. Y gracias a este testimonio de hermanos que nos antecedieron, muchos se convirtieron. Cuando a la hora de morir, lo hacían cantando salmos, himnos y dando gloria a Dios. Hermanos, debemos, mira, como la imagen esta que tengo puesto aquí en la... No pase si se puede ver en las diapositivas. Eso es un circo romano. Vemos un grupo de cristianos, algunos están, échalo para atrás, para que se vea más grande. Aquí. No sé si se ve bien con el reflejo. Vemos aquí algunos colados como en cruce. Estos eran quemados. Y este grupo que estaba aquí, el pastor, los hermanos, orando, cantando himnos, esperando que saliera el león para devorarlos. Esto lo veía todo esto, muchos sedientos de sangre, pero muchos de estos caían su corazón en base a estos testimonios. Por eso es importante, hermanos. ¿Viste? Que hasta para morir estaban juntos, cuidando uno del otro. ¿Y cómo se cuidaban? En oración. Por eso es importante orar unos por otros, para que el Señor nos asista, para que seamos fieles testimonio del Evangelio. Esta alerta nos lleva a enfocarnos a un segundo punto, en nuestra verdadera misión. ¿Cuál es la misión? Dice Jesús: os van a perseguir, va a pasar todas estas cosas, pero lo primero que debe ser, lo primero en autoridad, no quiere decir que se va a predicar el Evangelio y van a pasar estas cosas, no. Lo que quiere decir es una cosa de prioridad, aunque seáis perseguidos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. No quiere decir que eso sea una cláusula de tiempo, que después de esto van a suceder. No, las persecuciones vienen del primer momento, pero es una cláusula de autoridad, de prioridad, perdón. Primero, aunque seáis perseguidos, aunque seáis devorados por leones, aunque seáis quemados en hoguera, lo que primero debe venir en vuestra vida, en vuestro corazón, es que a pesar de todo eso, el Evangelio debe ser predicado. Por eso, mientras cuidamos en oración unos a otros, cumplimos la misión. Debemos hacer siempre la misión de la iglesia, predicar el Evangelio. No debemos distraernos por diversos y duros que sean los acontecimientos. Debemos cumplir nuestra misión. Siempre orando unos por otros, sí, pero siempre también obrando para gloria de Dios. Obrando según la voluntad de Dios, predicar el Evangelio siempre, predicar el Evangelio, evangelizar, no solo le corresponde al pastor, sino a la iglesia. Predicar al Señor, el Evangelio del Señor en la abundancia, en la pobreza, en los tiempos tranquilos, en los tiempos de persecución, en la enfermedad, en el lecho de muerte, hasta en el funeral predicar el Evangelio. ¿Cómo se predica un Evangelio en el funeral? Están muertos. Preparando el funeral para evangelizar. Predicar el Evangelio siempre. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto es ser iglesia, ser siervo del Señor. Ciertamente Pablo está hablando de un pastor aquí, pero esto es para todos. Debemos tener la palabra presente, que este sea el centro de nuestra vida, que vivamos la palabra. Pero claro, ¿cómo vamos a predicar la palabra si no tenemos nosotros contacto con ella en nuestro día a día? Necesitamos de esto. Y no por una obligación o porque el pastor me dijo lo que sea, no, porque es una necesidad, es un hábito que tengo en mi vida que necesito pasar tiempo leyendo la palabra. Y esto se empieza poco a poco. Quizás dice, no, yo es que nunca leo. Comienza leyendo pequeñas porciones, aunque sea de un párrafo, todos los días. Y eso es como el que sale a entrenar. Y eso he aprendido un poco yo este tiempo, quién sabe. Va poco a poco aumentando. Y el cuerpo te lo va pidiendo y ya no puede más. Y lo bueno que esto no te lo pide el cuerpo, te lo pide el alma, el corazón, te lo dice el Señor que lo hagas. Leer la palabra poco a poco. Y ir. Porque si no, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a evangelizar? Dios no quiere que tú seas un loro que repita lo que yo digo o que repita lo que dicen otros, sino que en tu propia experiencia de conversión, de santificación con Dios por medio de su palabra, tú puedas usar eso para la evangelización. Y esto no hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de orar, no hay que dejar de predicar el evangelio, esa es nuestra misión. Predicar para que cuando el Señor nos llame a su presencia, nos diga, siervo fiel fuiste. Como he dicho antes, si el Señor te tiene en este mundo, es para ser luz, es para ser iglesia, es para tener comunión con Él siempre, orar unos por otros, es para que prediques, es para que lleves la palabra, es para que tu oración impacte también en las áreas espirituales de la iglesia, del mundo, para que ores, ¿para qué? Todo esto, da cuenta que es todo dar, para que no seas egoísta. Y haciendo esto, aunque vivamos situaciones difíciles, como iglesia en este mundo, porque así lo ha dicho el Señor, en base a esta comunión, sentiremos esa cercanía de Dios en medio de la lucha. La foto que habéis visto antes, ¿no? Esos hombres tú los ves desesperados y no son diferentes a nosotros. No son diferentes a nosotros, pero los ves desesperados, los ves con paz. Porque sentían la cercanía de Dios. Sabrían que iban a pasar un dolor desagradable, ser quemados, ser devorados por leones. Pero sabrían que después de ese dolor vendría la gloria. Vendría a estar en la presencia de Dios. Dicen que muchas veces la muerte es como un parto para el cristiano. Yo no sé lo que es un parto, Laura hace poco lo supo. Yo no sé lo que es un parto. Que sentir contracciones, que sentir esos dolores. Aquí, hoy tenemos mayoría mujeres, algunas las sabéis. Pero dicen que es como un parto doloroso, desagradable. Pero merece la pena. Porque en pocos segundos, después de unos cuantos empujones, tendrás esa bendición de Dios en tus brazos. Y dicen que mi hermana sabe que tiene muchos. Mi hermana siempre dice lo mismo, después se olvidan los dolores, porque ya tienen la alegría ahí. Nosotros a lo mejor tenemos que pasar por la muerte, sí, vamos a pasar por la muerte. Estos hermanos iban a pasar por dolor. Y la muerte trae dolor al cuerpo. Pero después el cristiano, quien tiene la cercanía de Dios, sabe que hasta en ese momento de muerte es Dios acompañándolo. Y hay alguna vez que con algunos hermanos, los que llevan más tiempo con nosotros, hablamos esto en algún estudio. ¿Cómo es posible que los que mueren en el Señor, los que mueren perseguidos, mueren por causa de persecución, mueren con tanta paz? ¿Cómo pueden dar testimonio sabiendo que van a morir? Y buena pregunta esa. Pero yo por fe sé, y por lo que nos enseña la palabra, y aquí lo vamos a ver ahora, que es el Espíritu Santo quien capacita. Para que en ese momento sea un momento de gloria a Dios. Que hasta el momento más feo para los ojos del mundo, para los ojos del hombre, sea un momento de bendición y gloria a Dios. Por eso dice el Señor, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir,
sino lo que os he dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Su cercanía en los tiempos difíciles. Esto es un mensaje alentador para nosotros como iglesia, para ti. Un mensaje que debe llenar tu corazón de paz. Jesús dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id a ser discípulos de todas las naciones. Y me voy más para abajo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día de tu muerte, hasta el día de la persecución, hasta el día del juicio. Y nada nos puede separar de ese amor, nada. A esto le añade a lo que dice Jesús en Juan 14, 15 y 19. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros si lo recibís, y si lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta certeza eran lo que tenían estos hombres y estas mujeres fieles al Señor, que iban a dar su vida. Jesús nos habla aquí en el pasaje de la presencia de Dios en nosotros, su iglesia, en ti. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos difíciles que toca vivir y testificar. Yo estoy seguro, hermanos, que todos tenemos testimonios de momentos difíciles que hemos pasado y hemos sentido ese abrazo de Dios. Hemos sentido esa presencia de Dios cercana que trae paz y gozo en medio de la adversidad. Esto también, hermanos, nos habla de nuestra relación con Dios. Esa cercanía que podamos sentir en cada momento, en la intimidad con Dios vivo. Dios no es un Dios lejano que te salva y ya estuvo. Dios es un Dios que se acercó a ti para salvarte, para estar contigo toda la vida, hasta el fin del mundo, hasta la eternidad. Lo veíamos en el Salmo 3 hace poco, cuando David estaba siendo perseguido por Absalón, y él dice: mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. El Señor está presente. Y tener esa certeza trae descanso a nuestra vida. El descanso en su cercanía, Él nos capacitará. No os preocupéis por lo que va a decir. Dice: la fe en el Señor es el desprendimiento de nuestro yo para desmayarnos en sus brazos y confiar en Él. Nos dará descanso y a la vez nos capacitará para responder para su gloria según las circunstancias. Aquí Jesús está hablando del contexto de juicio, persecución y muerte. Son palabras duras. Pero en ese momento duro vemos la presencia del Señor. Quizás nosotros no tenemos que pasar por esto. Y nos puede sonar lejano. Pero los apóstoles pasaron por esto. Por juicio, muerte. Una cantidad de mártires en todos los siglos pasaron, mirando la iglesia primitiva, como vemos esta imagen, hasta los protestantes de la Reforma, hasta los reformadores del siglo XVI. Y a cristianos hoy en los países donde la iglesia es fuertemente perseguida. Encontramos testimonios donde esta palabra se cumple, de que el Espíritu Santo da capacidad y capacita en los momentos difíciles de la crisis, de la muerte, ante la muerte. Hay un testimonio que no ocurre muy lejos de aquí, en Sevilla, cuando los cristianos eran perseguidos, los protestantes, los evangélicos eran perseguidos. Y había hemos visto el testimonio de los romanos, pero había un testimonio particular, en el siglo XVI, alabando y dando a Dios cuando iba a ser quemado en la hoguera. Ejemplo de esto era Julián Hernández, alias Julianillo. Julianillo vive en el siglo XVI. Él era un copoltor. Copoltor era cartero, contrabandista también, para que lo entendamos, de Biblia. Estaban prohibidas las Biblias, el mensaje de Dios en lengua vernáculo, los textos evangélicos protestantes. Y Julianillo iba desde Ginebra, llevando textos, cartas, material sensible para esa época, a los protestantes, a los evangélicos de Sevilla del siglo XVI. En una de estas, él se confunde de carta. En vez de dársela a una persona que iba destinada a la carta, se la da a otro que se llamaba igual,
pero este no era evangélico, este era un inquisidor, o cercano a la Inquisición. Y fue denunciado, fue apresado, fue juzgado, le golpearon duro para que él delatara a los demás. No lo hizo. Pero en cambio sí, otros cayeron con él. Había un grupo de hermanos que iban a morir con él. La noche antes que iba a morir, unas horas antes que iba a morir en la hoguera junto con este grupo, él dice estas palabras. Fíjate si esto no es el Espíritu Santo. Él dice estas palabras: valor, camaradas, esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres, y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles. Iban a caminar un pasillo, iban a caminar una calle, a una plaza llena de gente para ver su muerte. Iban a ser humillados, iba a ser atado en una hoguera, iba a ser quemado, encendida esa hoguera, quemada la hoguera con ellos. ¿Y qué se le ocurre a Julianillo? Por el medio de la capacidad del Espíritu Santo, dar consuelo, dar palabras de aliento a sus hermanos y a él que iban a morir. Estas actitudes no son porque sean personajes de otra pasta, de otro material que nosotros, no. O porque sean locos, tampoco. Sino ser el cumplimiento de lo que dice Jesús aquí. Que el Espíritu Santo nos capacita en todo momento y en los momentos duros. Y esa palabra se cumple, se cumplirá siempre sabiendo su cercanía tranquilizadora nos hace perseverar. Fíjate lo que dice aquí el texto. En Marcos 13, de 12 al 13, terminando ya el pasaje. Y el hermano entregará la muerte al hermano. ¡Guau, qué duro!, ¿no? Pues sí. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causará la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Igual que él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, también dice, yo doy la vida eterna y jamás perecerá, nadie lo arrebatará de mi mano. Por lo tanto, nadie nos puede separar del amor de Dios, aunque se levante mi hermano, aunque se levante mi tío, aunque se levante mi vecino, me traicione, Dios siempre estará presente en nuestra vida. Romanos 8, 38, 39 dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo sabían ellos. Ni la muerte. La muerte no es el fin, es el camino a casa. Y Él nos hará perseverar. Su cercanía y su poder nos empuja, ¿sabe qué? A perseverar en el odio de los demás. El mundo nos odia desde que Cristo ascendió hasta que Él vuelva. Siempre se levantarán enemigos contra la iglesia del Señor. No contra ti particularmente, sino contra el Señor. Claro que sí, nosotros somos el Señor, somos del Señor, se levantarán también contra nosotros. Pero hermanos, hay un mensaje que el Señor nos dice también, ¿no? Como nos ha dicho, que seamos mansos y humildes. Nosotros no tenemos que hacer una guerra santa. Nosotros no debemos mostrarnos aguerridos y desafiantes, sino mansos y humildes como nuestro Señor, sabiendo que por el testimonio del amor, de la mansedumbre, de la humildad, el Evangelio del Señor hablará por medio de nosotros para que otros se conviertan. Sabiendo que Él nos hace perseverar y sabiendo que esto es para testimonio de aquellos que caminan en tinieblas. Hay testimonios, hermanos, duros, de entregas, de muertes de los familiares. Hay también en el siglo XVI, Juan Díaz, un español de Cuenca. Él fue secretario se juntaron los católicos y los protestantes para hacer una conversación, a ver si podían llegar a un acuerdo, en la segunda conversación de Ratisbona, en el 1546. Y Juan Díaz era un católico que se había convertido al Señor por la fe evangélica. Y allí, como era una persona conocida, de una buena familia, alguien del lado católico de los romanos le reconoció y avisó a su familia. Su hermano fue a visitarle a la ciudad desde España a Ratisbona, fue a visitarle en la zona de Alemania y intentó convencerle. Hay una obra muy buena, muy chula, que habla de esto. Intenta convencerle de que deje la fe evangélica para volver al catolicismo romano. Y él decía que no.
¿Sabes qué hizo el hermano? Contrató un sicario y en la noche a traición lo mató. Y el que cuenta esta historia es Francisco de Encina, que fue testigo de todo esto. Esto pasó en el siglo XVI, pero sigue pasando hoy también. A lo mejor en nuestra cultura no tanto, pero ¿cuántos han sentido de lado cuando que los familiares le dan de lado, mejor, por decir que es cristiano? Es normal. Pero, ¿sabe una cosa más importante? Que a pesar de todo esto, y este es el mensaje, Cristo está presente en tu vida. Cristo te ama. Aunque el mundo te aborrezca, aunque te quieran matar, el amor de Cristo te guarda y te llevará al final. Fíjate, dice el Señor, y seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el final, hasta el fin, este será salvo. Viviremos pruebas quizás complicadas, y no sabemos cómo moriremos, o no sabemos qué nos tocará vivir. Sabemos que enfrentaremos enemigos del Señor, eso seguro. Incluso, ¿sabes cuál es nuestro principal enemigo? Muchas veces ponemos el foco lejos, pero nuestro principal enemigo es nuestra propia carnalidad, con la que luchamos todos los días. Por eso es tan importante cuidarnos unos a otros. Pero no se malentienda este versículo de que el persevera hasta el fin será salvo. Muchos han cogido este versículo y dicen, yo tengo que hacer todo para ser salvo, la obra, tengo que poner mérito en mí, tengo que ser perfecto. No, descansa en el Señor, tranquilo. Descansa en el Señor. Para ser salvo, no tienes que hacer obras, no tienes que hacer nada especial en ti que haya en ti. Es una gracia de Dios. Solamente debes arrepentirte de los pecados, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y eso lo pone Cristo en tu corazón. Ya. Él pone el querer por el hacer. Y ese amor que tú recibes en ese momento ya no se apartará de ti. La salvación no se pierde, la salvación es del Señor. Porque ese amor te invitará a seguir la voluntad del Señor, a poner los ojos en el Señor y a vivir. Ese amor te hace perseverar, te guarda de perderte. Sí, puedes vivir momentos más fríos, momentos más complicados, incluso estar momentos sin congregarte un tiempo, porque momentos, pero el Señor te lleva a traer. Algunos de aquí conocen mi testimonio, estuve un montón de tiempo sin ir a la iglesia. Y es el Señor quien te trae. Si eres de Él, te trae, te arrastra. Fíjate Jonás, que no quería hacer nada, se quería venir para España, aquí se vive bien. Y dijo Dios, no, te va a pasar esto. Pasó una tribulación dura, pero el Señor lo llevó al propósito que Él quería. Recibir a Cristo como tu Señor Salvador te hace llenarte de ese amor. Su amor es ese amor el que te capacita y te dirige a la vida eterna. Y será, como hemos visto, su Espíritu Santo es quien te capacita en todo momento. ¿Para qué? Para saber cómo actuar incluso delante de los enemigos del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué perseveras? Y podrás perseverar. Porque eres salvo. No perseveras para ser salvo, no. Persevera porque eres salvo. La perseverancia es consecuencia de la salvación, de la comunión con Dios. La santificación es una gracia de Dios y su Espíritu Santo te pone cómo hacer. Y esto, hermano, es muy tranquilizador, que no depende de nosotros, que el Señor está presente, que es un bálsamo de paz esto para mí. Dios te salvó y no se ha desentendido de ti. No es un Dios que se desentienda. Incluso cuando tú piensas que se ha desentendido, no, está trabajando contigo. Está trabajando en tu corazón. Estos hombres que están ahí, vemos en la imagen, esos hombres y mujeres, podrían decir, ¡guau! Dios se olvidó de nosotros. Ellos sabían que Dios estaba ahí y lo sentían más cercano. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, lo sentimos más cercano. Sentimos su abrazo, su abrigo. Dios se ha hecho cercano a nosotros y nos hará perseverar. Como dice Pablo a los filipenses, estando convencidos precisamente de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No dice que comenzó la obra en ti, se lavó las manos y te dejó y no. El que comenzó la obra te hará llegar a la meta, te perfeccionará incluso y te hará llegar a la meta. Hermanos, en Cristo nuestra alma está guardada, a salvo, aunque se levanten enemigos para destruirnos.
Incluso seremos útiles para el testimonio del Evangelio en los momentos difíciles de nuestra vida. Tú mira, cuando vivas una adversidad, una persecución, un juicio de estos, o como pensaba Julián Hernández, Julianillo, tú piensas que esos momentos difíciles son momentos, oportunidades importantes para dar gloria a Dios. Porque en los momentos difíciles la gente te está mirando a ver cómo actúas. Esos momentos preciosos para que te dejes guiar por el Señor y digas, Señor, quiero glorificarte. La pobreza económica es un momento importantísimo y glorioso para glorificar al Señor y mostrar tu fe y tu confianza en el Señor. La enfermedad son momentos gloriosos donde afrontar la fe y dar gloria al Señor. La adversidad, la persecución. Si estamos enfocados, hermanos, seremos útiles para el testimonio del Evangelio en los momentos difíciles de la vida. Si estamos enfocados en nuestra misión y testimonio de Cristo, hablará por nosotros. La persecución, la adversidad, que no te impide cumplir con la verdadera misión que tienes, que es predicar el Evangelio. Primero, predicar el Evangelio. Enfócate en el Señor, no temas, cree en su cercanía alentadora y que esto te llene de paz. Su Espíritu Santo te hará caminar. Derrámate, déjate, desmáyate, que tu cuerpo se desmaye. ¿Habéis visto esto cuando estos experimentos sociales que hay, ¿no? Que se sube uno a una mesa, por ejemplo, en esa mesa, y un grupo atrás se pone para ver la confianza. Entonces hace mucho en los temas de trabajo, entonces tiene que dejarse caer para atrás confiando que lo van a agarrar. Nosotros debemos ser igual con Dios. Debemos derramarnos en Él, descansar en Él, sabiendo que Él nos sostendrá siempre. El Espíritu Santo te hará caminar, dirige tus pasos, y lo más importante, cuando llegue ese día, el día de la muerte, como estaban estos hermanos ahí, sabiendo que Él mismo nos guiará. Cuando dice el Salmo 23, en valle de sombra de muerte me conduce, Él se está refiriendo también, Dios, a ese valle de la sombra de la muerte que tendremos que pasar cuando veamos cara a cara la muerte. No mires cara a cara la muerte, mira cara a cara a Dios, y sabrás que Dios está esperándote. Y cuando cierres los ojos en este mundo, los vuelvas a abrir, verás el rostro de Dios y te inspirará vida eterna. Dios es fiel. Miremos al Señor, que Él está cercano a tu vida. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.